Continuamos con la parte de destilación fraccionada. Para una mezcla multicomponente con más de un componente volátil, este es, como ya habíamos dicho en el video anterior, el diagrama temperatura-composición. De este diagrama se obtiene la composición X1 al aumentar la temperatura desde un punto A en la fase líquida hasta A' al aumentar la temperatura donde tenemos mezcla líquido-vapor y posteriormente hasta A'. Este diagrama se mantiene siempre y cuando no se remueva parte de la solución de nuestro sistema mientras estamos haciendo este aumento de temperatura. Supongamos ahora que tenemos una mezcla M y esta se calienta hasta que el 50% de esta solución se evaporó, es decir, el 50% de M pasó a fase vapor y el resto siguió como líquido. Si este vapor se extrae del recipiente y se condensa, recibirá el nombre de destilado. En el diagrama TX lo vemos con la letra D mayúscula y tendrá una composición V. El residuo, es decir, el resto de la mezcla que quedó como en fase líquida, recibe el nombre de residuo R en este diagrama y tendrá una composición del componente X1 L minúscula. Supongamos que ahora el destilado, que bueno, es el vapor condensado, vuelve a calentarse hasta evaporar el 50% de la mezcla. Es decir, el primer destilado, el D mayúscula, que ahora está en fase líquida, se evapora de nuevo el 50% hasta obtener un nuevo destilado, así un nuevo vapor que condensamos, D' en este diagrama. El resto de la mezcla que queda en fase líquida sería entonces el residuo R', ¿sí?, con sus respectivas composiciones, V y L'. Si nuevamente este destilado de prima lo volvemos a calentar y volvemos a destilar hasta un 50%, obtendríamos un nuevo destilado de E' y un residuo R' con sus respectivas composiciones. Podemos repetir n veces este procedimiento y ¿qué obtendríamos al final? ¿Sí? ¿Cuál será la composición del último destilado y la composición del último residuo? Pues el último destilado se aproximará a la composición del componente más volátil de la mezcla, ¿sí?, de los n componentes de la mezcla. El primer residuo sería el menos volátil de todos. Ese es el proceso, digamos, ideal, ¿sí? Pero ya que en la vida real resulta muy costoso realizar este proceso, con todos estos pasos de destilación estaríamos hablando de tener una serie de tanques, una serie de equipos en los que estuviéramos destilando parte de la mezcla, removiéndola, pasándola a otro equipo. Eso sería muy costoso. Lo que se utiliza en su lugar es una destilación fraccionada, que es como la que vemos aquí en la figura. Esta destilación fraccionada es un solo equipo que se compone de una serie de platos, donde cada uno de ellos equivaldría a un paso de la destilación. ¿Cómo funciona la destilación fraccionada? En ese tipo de columnas de destilación fraccionada se calienta la parte inferior, donde tenemos originalmente la mezcla. La temperatura va a tener un gradiente, ¿sí?, donde la temperatura mayor va a estar en la parte inferior y la temperatura hasta arriba de la columna sería la más fría. Es una estructura de platos generalmente metálicos o cerámicos con orificios que retienen el líquido por etapas y dejan pasar el vapor a través de estos orificios y a través del líquido que se encuentra en cada plato. Cada plato equivale a un paso de los descritos anteriormente para la evaporación del destilado. El plato 1 en la parte superior tendrá el equilibrio líquido-vapor a la temperatura 1. De igual forma, el siguiente plato sería el plato 2,
tendría el equilibrio líquido-vapor a la temperatura 2, que es una temperatura superior a la temperatura 1, donde tendríamos un vapor B2 y un líquido. Este sería el diagrama TX para el plato 1 a la temperatura 1 y el plato 2 a la temperatura 2. Entonces, podemos analizar que cuando el vapor del plato 2 sube al plato 1 a través de los orificios del plato 1, tiene que pasar también a través del líquido del plato 1, que está a una temperatura más baja, T1. Esto implica que parte de este vapor del plato 2, que sería vapor V2, se condensa en L1 y el nuevo B1 que sale va a ser más puro, es decir, más rico en el componente más volátil. Este mismo proceso es el que sucede en cada uno de los platos de la columna. El líquido por su parte también puede fluir desde el plato 1 al plato inferior, que va a tener una mayor temperatura. Aquí el líquido alcanza el punto B de la gráfica TX. Algo del componente más volátil se vaporiza dando el vapor 2 del plato 2 y el líquido se desplaza a la composición L2. Como el líquido seguirá fluyendo hacia el fondo de la columna, ¿qué componente se enriquecerá hacia abajo en el último plato? Este sería el del componente menos volátil. La columna de destilación que estamos viendo es la columna llamada de burbujeo, pues se necesitan fijar condiciones para que el vapor burbujee al pasar a través del líquido de cada plato para forzar que se llegue al equilibrio en cada uno de estos platos. En la industria existen muchos diseños de columnas y muchos diseños de platos para lograr que esta mezcla sea lo más perfecta y acercarse al equilibrio líquido-vapor. Si con este planteamiento lo que entendemos es que la presión no será constante, sino que habrá una mayor presión en la parte inferior. Al mismo tiempo, la columna pues no está a una temperatura constante, sino que dijimos, calentamos en la parte de abajo, tenemos la temperatura mayor y habrá un gradiente de temperatura a lo largo de la columna. Estas condiciones y el hecho de tener el líquido fluyendo hacia abajo y el vapor hacia arriba nos llevan a condiciones reales de no equilibrio. En la práctica no se logra el equilibrio exactamente en cada plato, sino que el vapor del plato 1 estará en equilibrio con un líquido ligeramente más abajo que el del plato 1. Esto nos lleva a lo principal al momento de diseñar una columna de destilación, que es el número de platos requerido para poder separar una mezcla de interés. Existen diversos métodos para calcular el número de platos de una columna de destilación, pero además se habla de platos teóricos con referencia a esta distancia teórica h entre el líquido y el vapor en equilibrio que nos daría los platos teóricos si en verdad se lograra el equilibrio en cada plato. Además tenemos los platos reales, los que se aproximan a un equilibrio pero que son los reales. El número de platos requerido pues dependerá de la mezcla en particular. Si los componentes de la mezcla tienen puntos de ebullición muy cercanos, necesitaremos muchos platos, es decir, muchas etapas de destilación. Para puntos de ebullición lejanos, se requieren pocos platos o pocas etapas de destilación. Las columnas de destilación son de hecho los equipos más comunes en la industria. Un buen ejemplo de un tipo de industria que los emplea sería la industria petroquímica, ¿sí? Donde el petróleo se separa en columnas de destilación fraccionada para obtener cada uno de los productos posibles de obtener del crudo, como son gases, gasolina, querosenos, naftas, combustibles o diésel, aceites ligeros y aceites pesados, entre muchos otros.